En su obra La República, Platón condena a los poetas como Homero, ya que él consideraba que si las obras no tenían este carácter pedagógico que exalte las virtudes a seguir de los dioses, se trataban entonces de obras innecesarias, porque estaban lejos de la verdad y la educación que Platón proponía. Las obras de Homero eran consideradas como inmorales porque presentaban a sus dioses con defectos, y a su vez esto podía influir en las personas que escuchaban las declamaciones y corromper el buen comportamiento que defendía Platón para la ciudad ideal. En la obra de Woyzeck, el personaje principal, al final de la obra, asesina a su esposa al descubrir que ella le ha sido infiel. Pero podríamos decir que no fue su único motivo, ya que el personaje se trataba de un ex militar perturbado por la guerra que presenta síntomas de paranoia, además de que era humillado constantemente por su entorno, desde el médico que lo atendía, sus compañeros del ejército, hasta el propio capitán, el cual le habla con superioridad y es quien tiene una aventura con la esposa de Woyzeck. Woyzeck es un personaje complejo, que no podríamos señalar inmediatamente como malo, pero tampoco como víctima. Sería necesario primero ver los acontecimientos que ha vivido y dependiendo de eso, cada espectador podrá juzgar o entender su historia. El arte dramático es un cuchillo de doble filo, en donde puede ser bueno o malo, dependiendo de qué lado corte. Y si corta o no, depende de los espectadores. Y nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? Y es pues que cada uno tiene una mirada crítica distinta, lo que nos lleva a obtener distintos criterios y puntos de vista que bien pueden estar a favor o en contra, juzgar y o estar de acuerdo con lo que se presente. El arte no es sencillo y produce un impacto en cada interpretación. Podemos plantear los siguientes ejemplos del contraste de ideologías. Por ejemplo, el tema del racismo, el cual puede tener distintas miradas, o bien enfocarlas en ponerse en los zapatos de la víctima o desde la persona racista. ¿Y qué ideología sería socialmente aceptada? ¿Cuál es apoyada y cuál emite un daño? Podríamos poner distintos ejemplos de problemáticas sociales para ejercer una comparación, tales como la xenofobia, homofobia, la política, la religión y u orientación sexual, los cuales son temas que tienen fuerza de voz hoy en día. Y otra vez nos preguntamos, ¿de qué lado debe cortar el cuchillo? ¿Cuál hace daño y cuál ideología debería ser apoyada? En el teatro podemos ver un tipo de pensamiento que va más allá del estético racional. Un pensamiento que se enfoca más en la búsqueda de una filosofía que ya no es rígida ni dogmática, más bien es llevada a lo que sentimos, es decir, al cuerpo. Podríamos decir que una obra de teatro no se trata de querer decir algo en concreto y que eso lo entiendas, sino de hacerte reflexionar desde tu punto de vista una nueva forma de ver las cosas, más cercana a lo que tú sientes, cómo lo interpretes y cómo eso te toca a ti hasta llevarte al punto de reflexionar algo específicamente sobre ti y tu relación con el entorno. Por eso es que una obra de teatro puede confrontarnos con nuestras angustias, creencias y deseos sin siquiera proponérselo. Se lo puede ver en la comedia y la tragedia. Lo puedes ver en el circo pobre de toda la vida, pero también en el sofisticado. Se trata que nos llegue,
nos toque, con el simple hecho de salir del encuentro y algo nos conmueva o algo se remueve en nosotros, nos conlleva una reflexión implícita o explícita, que puede ir desde un vago preconcepto hasta un claro planteamiento social, afectivo, ético o existencial. Por ejemplo, veamos esta escena de Ofelia cuando su padre fallece. En esta escena se muestra un suicidio, dolor, desesperación y tristeza por la pérdida de alguien. Al inicio vemos el desgarrador momento de ella llorando sin consuelo. Desde este punto uno puede llegar a sentir miedo, intriga, empatía, etc. Pero porque nosotros aún no sabemos del todo lo que sucede, pero ya ha ocurrido algo en nosotros. He is dead. Go to thy death. Todos los universos teatrales nos conectan a una seria reflexión. Un ejemplo es una de las grandes preguntas del teatro, escrita por William Shakespeare en su obra Hamlet: ¿ser o no ser? ¿Ser o no ser? He ahí el dilema. ¿Qué es mejor para el alma? ¿Sufrir los insultos de la fortuna? ¿Golpes, dardos? ¿O levantarse en armas contra la marea del mar y oponerse a él? Y así cesen. Morir. Dormir. Claro que se refiere a una seria cuestión de ética. Quienes hemos visto o leído Hamlet sabemos que con solo esa pregunta nos ponen en una duda, incluso existencial. Pero asimismo, tan sencilla como cuestiones de la vida cotidiana, donde una mujer no puede decidir dejar a su novio, que a pesar de ser bueno y bondadoso, no siente verdadero amor por él. O como un estudiante que no se decide entre estudiar la carrera que ama o la que más le beneficie y que haría feliz a sus padres. Otro caso sería el de una madre que sabe lo que sucede con su hijo, pero aún así no quiere afrontar la situación de que su hijo está en drogas. Y esas decisiones nos hacen ir por diferentes caminos, ya sean buenos o malos. Así es la vida. Y como así es la vida, así es el teatro, un juego de teatro y vida. Porque ser un buen teatro lleva consigo una gran reflexión. Porque cuando estamos en presencia de una obra de teatro, siempre nos mueve, nos paraliza, nos saca de nuestra zona de confort, nos remueve emocionalmente y eso nos hace crearnos preguntas, dudas, porque al estar en presencia de esa obra es como si estuviéramos volando. Al momento de aterrizar, nos encontramos mucho más vivos.